Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1295-2015, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total, promovida por la Asociación de Artesanos y Arrendatarios del Mercado de Artesanías de Guatemala, con el objeto de impugnar el acuerdo gubernativo 285-2014, emitido por el Presidente de la República de Guatemala el 28 de agosto de 2014, publicado en el Diario de Centroamérica el 9 de septiembre de 2014. El Secretario General Adjunto hará relación de las peticiones de fondo de la acción presentada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. La petición de fondo de los solicitantes es que en los términos expuestos se declare en sentencia con lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general en contra de la totalidad del acuerdo gubernativo número 285-2014, de fecha 28 de agosto de 2014, emitido por el Presidente de la República de Guatemala. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el que deberán expresar los motivos de inconstitucionalidad del acuerdo impugnado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o miembros del tribunal. Es todo, señora Presidente. Puede hacer el patrocinio de la abogada Blanca Estela Osorio Sagastume. Ambos pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido. Muy buenos días, honorables magistrados, público, abogados en este caso. Como abogada auxiliante del interponente de esta acción de inconstitucionalidad general total en contra del acuerdo gubernativo 285-2014 del Presidente de la República, voy a hacer las siguientes acotaciones. ¿Por qué consideramos y considera la Asociación de Artesanos y Arrendatarios del Mercado de Artesanías que dicho acuerdo gubernativo emitido por el Presidente de la República tiene carácter de inconstitucional? En primer lugar, quiero manifestar que en el año 1973 nació el decreto 36-73 del Presidente de la República de ese entonces, quien cedió una parte de terreno de la Finca Nacional La Aurora al Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT a efecto se construyera un museo de artesanías y un museo y un mercado de artesanías, bajo una condición específica y únicamente para ese fin. De no realizarse el mismo, tenía la condición de que regresaría nuevamente al estado dicho inmueble. Es así como se creó el mercado de artesanías que actualmente se encuentra funcionando a inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. En ese lugar convergen cientos de artesanos guatemaltecos que nos dan a conocer, tanto a nosotros los guatemaltecos, de las artesanías que ellos pueden fabricar, así también a los turistas y extranjeros que pueden venir a comprarlas. Resulta, señores magistrados, que al emitir el 28 de agosto del año 2014 el acuerdo gubernativo 285-2014 y publicado el 9 de septiembre del año 2014, se le cambió por parte del Estado de Guatemala la condición suspensiva que tenía ese acuerdo,
dejando al Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, con la libertad de poder tener y hacer con ese bien inmueble lo que fuera necesario o lo que el INGUAT creyera. Es de hacer notar a los honorables magistrados que cuando se le quita esa suspensión a dicho acuerdo, entramos a vulnerar el derecho y a desproteger al artesano guatemalteco, ya que el INGUAT puede ceder a terceras personas dicho inmueble como quedó escrito en ese acuerdo en su numeral o en su inciso 2, donde dice que queda libremente y que puede cumplir las funciones de su competencia. Quiere decir que ahora el INGUAT puede usar ese inmueble y los artesanos que se encuentran en ese mercado pues se quedan en una desprotección total por parte del Estado de Guatemala. Creemos que es inconstitucional porque cuando vamos a la Constitución, al artículo 62, bien lo dice ese artículo, que el Estado tiene obligación de protección especial al folclor y a las artesanías. Así también el artículo 119, literal J, dice que el Estado le debe brindar apoyo técnico y económico al artesano. También el artículo 43 de la misma Constitución reza sobre que el Estado le da a las personas la libertad de comercio y trabajo. Si es, y de todos conocimiento, que en ese mercado de artesanías, pues los artesanos sabemos que son grupos indígenas que han venido a ese lugar a traer sus mercancías para poderlas darlas a conocer al mundo. Cuando vemos esos artículos de la Constitución que bien encajan en ese acuerdo 36-73, cuando hacemos el análisis entre el acuerdo 285-2014 y esos 3 artículos constitucionales, vemos que son vulnerados porque el Estado, lejos de proteger a los artesanos, está desprotegiéndolos con este acuerdo gubernativo, ya que, como ya indiqué, ahora pues ya no podrá los artesanos tener ese mercado y el INGUAT podrá hacer con el inmueble lo que ellos quieran. El presidente de la República, en ese acuerdo gubernativo, vulneró los artículos ya indicados, toda vez que ese artículo es superior a lo contenido en la Constitución y como bien lo reza el artículo 44, 175 y 204 constitucional, que nadie es superior a la ley. Y aparte de eso, que las leyes deben de ser hechas siempre respetando que la Constitución está arriba de todas las leyes, como hablamos de la supremacía constitucional. Las leyes que son creadas pues deben de estar en concatenación con la Constitución Política de la República de Guatemala. Como abogada auxiliante del interponente de dicha acción, nosotros solicitamos que en sentencia sea declarada la inconstitucionalidad del acuerdo gubernativo 285-2014 y que al dictar dicha sentencia sea expulsado del ordenamiento jurídico guatemalteco. Muchas gracias. Honorables magistrados de este Tribunal Constitucional, mi nombre es Israel Humberto Velázquez Shecará y soy el presidente y representante legal de la Asociación de Artesanos y Arrendatarios del Mercado de Artesanías de la Zona 13 de esta ciudad. Como bien lo ha establecido nuestro abogado auxiliante, en este caso se pretende derogar el segundo artículo del acuerdo 36-73 emitido por el presidente de ese entonces, general Carlos Manuel Arana Osorio. Eso significa que
que hace más de 40 años nosotros, los inquilinos y arrendatarios y artesanos de este mercado, hemos abierto este mercado durante todo este tiempo, cuidándolo, manteniéndolo abierto para dar a conocer nuestras artesanías a todo el mundo. Somos nosotros los artesanos que producimos con nuestras manos estos productos que nos dan a conocer nuestra identidad, nuestro folclore, nuestra cultura que hemos venido heredando de nuestros ancestros. Es una clara discriminación contra nuestras etnias indígenas, porque nosotros somos la mayoría que componemos este mercado. Por lo tanto, estamos acudiendo hoy ante ustedes, porque no es la primera vez que quieren despojar ese terreno. Ya en tiempos del señor Jorge Antonio Serrano Elías, si no hubiera sido por este mismo honorable Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional ese gobierno, a través del licenciado que presidía en ese entonces, el licenciado Epaminondas González, nos hubieran desalojado desde ese entonces, el año 1993. Entonces, el día de hoy, estamos acudiendo ante ustedes para que nuevamente, ya que ustedes son una de las instituciones que gozan aún de la credibilidad del pueblo de Guatemala, por eso les pedimos que deroguen este acuerdo en sentencia definitiva, el 285-2014, que atenta contra nuestro trabajo de los más de 10,000 artesanos que dependemos de esta fuente de actividad económica. Nos quieren hacer ver que somos una carga para el Estado, siendo eso totalmente falso, ya que nosotros estamos inscritos como pequeños contribuyentes ante la SAT y por lo cual proveemos de recursos al Estado. Por lo tanto, no es factible que nos puedan decir que somos una carga y además estamos protegidos por la misma Constitución. Aquí no venimos a discutir si el presidente puede emitir o derogar acuerdos, sencillamente estamos viendo el fondo que esto significa. Por lo tanto, les pedimos reiteradamente y retomando nos permitimos el discurso de toma de posesión de la licenciada Gloria Porras, en cuando dijo en su discurso de toma de posesión que le pedía sabiduría a Dios, que le pedía que sus fallos fueran apegados a la Carta Magna, que nos iba a proteger a nosotros, los grupos más vulnerables. Pues es hora de pasar de las palabras a los hechos. Estamos aquí para pedir justicia, ya que, como ustedes saben, los proyectos que presenta este gobierno pueden ser re bonitos, pero ya sabemos que nos perjudican a la mayoría de la población. Por lo tanto, estamos pidiendo que este acuerdo sea derogado en su totalidad. Que Dios los bendiga y que Dios salve a Guatemala. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Instituto Guatemalteco de Turismo por medio de la mandataria especial judicial con representación, Cari Ivonne Teni Cacao. Buenos días, honorables magistrados y público que nos acompaña, así como los representantes de la Asociación de Artesanos y Arrendatarios del Mercado de Artesanías y la representante del Ministerio Público. Previamente a pronunciarme acerca de los argumentos esgrimidos en esta audiencia por los accionantes, quiero hacer del conocimiento de esta honorable Corte que al analizar el memorial que contiene la acción de inconstitucionalidad, específicamente me referiré a que hemos evidenciado que en cuanto al recurso, a la acción interpuesta, esta carece de la omisión de requisitos formales exigidos en el Acuerdo 1-2013 emitido por esta honorable Corte, puesto que la asociación únicamente se hace referencia a la existencia de supuesta violación de derechos en forma general, no indicando en forma separada, razonada y clara los momentos en los que descansa su solicitud. Así como tampoco no ha esgrimido en forma clara la forma como el presidente de la República violó el procedimiento para la emisión de un acuerdo gubernativo, puesto que sus facultades están contenidas en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, como tampoco es claro de la forma como vulneró. Ahora bien, en cuanto a la inconstitucionalidad, en la calidad con que actúo, quiero manifestar expresamente que mi mandante, el Instituto Guatemalteco de Turismo, en ningún momento ha vedado derecho alguno o ha ejercido alguna acción que vaya o atente la libertad de mercado o al derecho alguno de parte de los artesanos. Por el contrario, existen unos contratos de arrendamiento vigentes actualmente en el año 2015, que incluso ha llegado un reporte a nuestra institución que los señores artesanos, es así que mi mandante no ha iniciado ninguna acción
puesto que algunos de ellos deben hasta 4 meses de arrendamiento sin haberlo pagado. Yo sé que no es tema de discusión en esta audiencia, pero para que mostrarles a ustedes hasta dónde mi mandante, con el fin de colaborar y de ayudar, coadyuvar con los artesanos, del cual es una de las funciones que le ha otorgado la Constitución Política de la República, siempre dirigidas con miras al desarrollo sostenible del turismo y así mejorar las condiciones del país. Estimamos injusto que los artesanos pretendan hacer ver mediante meras suposiciones que el objeto es disponer del bien inmueble a terceras personas, cuando también es del conocimiento de ustedes que para disponer de un bien inmueble se necesita de un procedimiento, máxime cuando es un bien inmueble del Estado. Ellos argumentan que el fondo del asunto es desprotegerlos y no apoyar las artesanías guatemaltecas, lo cual no es cierto, puesto que el derecho de artesanías es un derecho general que, independientemente si existe o no el inmueble, es un derecho que va a seguir existiendo porque está contenido en nuestra Carta Magna. Así que consideramos que el hecho de liberar la condición resolutoria de la finca en cuestión no significa que se esté desprotegiendo en ningún momento estos derechos que hoy alegan a través de la presente acción. Por lo tanto, no evidenciamos que exista un vicio sustancial. Finalmente, quisiera indicarles que el acuerdo gubernativo es un acto administrativo a través del cual el único objeto es la disposición del bien inmueble, eliminar una condición resolutoria impuesta, pero no es un acto que vaya dirigido a la generalidad de personas, sino que es un determinado grupo en particular, por lo que se aparta totalmente a que sea una norma jurídica. Por lo tanto, consideramos que el presente recurso debe desestimarse y revocarse la suspensión otorgada por esta honorable Corte publicada en el Diario de Centroamérica, porque evidenciamos que no existe ningún daño irreparable que pueda causarse a los artesanos. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal abogada Gilda Toledo Barrios. Muchas gracias, señoras magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público comparece en el día y hora señalada dentro del expediente 1295-2015, en donde se fue presentada inconstitucionalidad de carácter general total del acuerdo del Presidente de la República número 285-2014. Sirve de antecedente para manifestar la Fiscalía su opinión en cuanto al presente expediente, que de conformidad con el acuerdo gubernativo 36-73 del Presidente de la República, se le cedió al Instituto Guatemalteco de Turismo una parte del terreno denominado La Aurora. En el mismo fue emitida una condición resolutoria en el sentido de que se iba a revocar dicho acuerdo gubernativo en caso de no se cumpliera el objeto de ese acuerdo gubernativo, y esa era la construcción del mercado de artesanías y el museo que actualmente se encuentran construidos en esos terrenos. Es decir, el acuerdo gubernativo 36-73 sí efectivamente se materializó y se dio cumplimiento al mismo. Se hace mención de este antecedente porque actualmente fue emitido por parte del presidente el acuerdo que se impugna de inconstitucionalidad, y en su artículo 2 se establece que se le da libertad al Instituto Guatemalteco de Turismo para que disponga de ese terreno que anteriormente se le fue cedido. A criterio del Ministerio Público, señores magistrados, el artículo 62 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la expresión artística nacional, el arte popular, el folclore y las artesanías e industrias
autónomas deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada tecnificación. Con base al artículo 62 de la Constitución, el cual yo me permití citar, señores magistrados, a criterio de la Fiscalía, en el presente caso sí existe una confrontación entre el acuerdo que se impugna de inconstitucionalidad con el artículo 62, con base principalmente al principio de supremacía de la Constitución, que se contempla en el artículo 44 de esta y en el artículo 175. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 44, se dice que son nulla ipso iure todas aquellas leyes que contravengan los preceptos contenidos en la Constitución. Y el 175 establece que ninguna ley puede ser superior a esta. Me voy a permitir citar un fragmento con autorización de los honorables magistrados de una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad. Sí, gracias. En el expediente 47-2013-2010, de fecha 4 de septiembre del 2012, indica esta honorable Corte de Constitucionalidad. El principio de supremacía constitucional significa que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados, de modo que entre esta ley y las normas de inferior jerarquía debe existir completa compatibilidad. En ese sentido, señores magistrados, en esta oportunidad el Ministerio Público solicita que la inconstitucionalidad de carácter general total promovida contra el acuerdo del presidente 285-2014 se declare con lugar por ser evidente la confrontación y que contraviene en forma evidente lo establecido en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. De esa cuenta, se solicita que se deje sin vigencia la disposición impugnada a partir de la publicación en el Diario Oficial de la resolución de fecha 27 de marzo del año 2015, emitida dentro del presente expediente, por medio de la cual fue decretada la suspensión provisional del acuerdo impugnado. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia.